Muchas gracias, buenas tardes a todos. Soy Daniel Salazar y me honra moderar este panel el día de hoy. El día de ayer se dictaminaron las nuevas leyes del sector de energía en la Cámara Baja, entre las que están, desde luego, la nueva ley de la empresa pública del Estado para la Comisión Federal de Electricidad, de la empresa pública del Estado para Petróleos Mexicanos, de la ley del sector eléctrico, la recién nombrada LESE, la ley del sector de hidrocarburos, la de planeación y transición energética, la ley de biocombustibles, la ley de geotermia y la nueva ley que arma la nueva Comisión Nacional de Energía, que sustituye a la Comisión Reguladora de Energía. Seguramente con motivo del 87º aniversario de la expropiación petrolera, es muy probable que el próximo 18 de marzo, es decir, en 6 días, se publiquen en el diario oficial, y esto es mera especulación, estas nuevas leyes del sector. Quisiera abordar en primera instancia la nueva ley del sector eléctrico, la LESE, que reglamenta, bueno, pues los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y que incluye un cambio de paradigma en la estrategia de generación de energía eléctrica en el sitio donde se consume y que incluye las figuras de generación distribuida que existen, pero que aumenta la capacidad de generación de 500 a 700 kilowatts. Como modalidad de generación incluye una nueva figura o cambia de nombre a la figura de autoconsumo interconectado o no, refiriéndose a proyectos de generación eléctrica en sitio de más de 700 kilowatts y que incluye, por ley, la facilidad de trámites y permisos para permisos de generación que estén entre 700 kilowatts y 20 megas. Y por último, incluye la generación o la modalidad de generación para el mercado eléctrico mayorista. La nueva LESE incluye además por primera vez un capítulo dedicado a la cogeneración como una modalidad de la generación en cualquiera de las 3 figuras de generación anteriormente mencionadas y favorece la implementación de esta tecnología. Aunque se establece un impasse regulatorio de 90 días a partir del 28 de febrero pasado, por lo que no habrá nada de acción hasta bien entrado junio, se prevé que todo será más fácil y que la mesa está puesta para los proyectos de generación en sitio. Martín, pregunta para ti. Dado este nuevo ambiente regulatorio, ¿podrías platicarnos de cómo Evonik, empresa que tú presides en México, en su papel de gran consumidor de energía eléctrica, en sus centros productivos, entiendo que tienes en Ecatepec, en el Marqués, en Guadalupe, Nuevo León y en las inmediaciones de Xochimilco? ¿Cómo está actualmente abordando el tema de la descarbonización de sus procesos productivos? Y preguntarte si estos cambios regulatorios cambian tu visión. Sí, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien, no? Sí. Perfecto. Bueno, no, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Creo que la palabra del juego es incertidumbre, ¿no? Incertidumbre en la industria, lamentablemente, por varios temas que nos están tocando actualmente, además de la parte geopolítica y de discusiones que tenemos actualmente en Norteamérica con el tema tarifas y el nuevo orden de ideas que se está planteando para lo que es el USMCA. Pero bueno, entrando en el tema, evidentemente entrando en el tema energético para el sector químico, creo que bueno, necesitamos evidentemente de las condiciones que impulsen el desarrollo de la industria química de manera sostenible y competitiva, ¿no? Esto va a incentivar la inversión, esto evidentemente va a generar ese tan ansiado aumento del contenido nacional en la industria petroquímica. Una industria petroquímica hoy que solamente está funcionando al 60 o 70% de su capacidad instalada debido a la falta justamente de abasto
de materia prima de manera competitiva y de fuentes de energía de manera competitiva. Entonces hay un potencial evidentemente que a nosotros nos ayudaría de sobremanera cuando hablamos del abasto suficiente, en este caso gas natural, déjame entrar en gas natural, que se ha producido en el país, ¿no? No es que no haya gas natural, pero como todos sabemos, en México el 70% de la demanda de gas natural es importado de los Estados Unidos. Entonces, el gas natural para la industria química es mucho más que una fuente de energía. Para nuestra industria es la base, ¿no?, de las cadenas productivas que desarrollan o que generan desarrollo económico y social, ¿no? No solamente la industria química, sino un sinfín de otras industrias en las cuales también participamos. Si no contamos con un suministro constante y suficiente, es evidente que los complejos petroquímicos en México no pueden operar al nivel óptimo que necesitamos, y para eso la industria viene a través de la Asociación Nacional de la Industria Química, de la cual tengo tengo el honor de ser miembro del Consejo de Administración. Necesitamos reglas claras y un plan de trabajo que nos permita aumentar la producción de gas natural en México. Para esto es prioritario promover la exploración y explotación de nuevas reservas, especialmente en regiones como el sur-sureste, lo cual nos va a permitir asegurar el suministro constante y que sea accesible, ¿no?, para los complejos petroquímicos de la región del sur-sureste del país. Además de ser, cuando hablamos de la industria química, además de que el gas natural, por ejemplo, además de ser un insumo energético, es sus líquidos, ¿no? El gas natural, a través de sus líquidos, también es un iniciador de un sinfín de cadenas productivas ligadas a industrias o a sectores de alto desarrollo económico. Entonces, evidentemente, esto lo convierte en un componente fundamental para incrementar la productividad industrial nacional, el dinamismo económico que necesitamos de alto impacto social, y esto evidentemente va a mejorar sustancialmente la calidad de vida de muchos mexicanos y muchas mexicanas. Entonces, creo que hay que verlo por ese lado. ¿Por qué incrementar la capacidad de separación del gas natural? Bueno, mediante la modernización y expansión de la capacidad de separación de las plantas de gas natural, vamos a tener las materias de Pemex, en este caso, vamos a tener evidentemente ese abasto que necesitamos para poder no solamente llevar a nuestra industria al 100% de su capacidad instalada, sino que vamos a hacer también, vamos a motivar de alguna manera a través de ese suministro constante y suficiente, vamos a poder garantizar para los complejos petroquímicos privados, de Pemex en México, vamos a poder llevarlos a un nivel óptimo de producción y consecuentemente vamos a ser muy competitivos no solamente para atender todas las industrias que el sector químico atiende, sino también dar impulso a las exportaciones, ¿no? Entonces, me parece que ese incremento en la capacidad de separación del gas natural nos va a permitir un suministro confiable de materia prima, lo cual garantizaría la continuidad operativa de nuestra industria química nacional, pero también creo que sería muy interesante para las inversiones, ¿no?, que son necesarias a futuro para poder seguir acompañando todas las industrias en las cuales participamos, que están orientadas principalmente a exportación, no solamente en el contexto del USMCA, pero sino también como plataforma global de exportación. Entonces creo que eso es la importancia que tiene el tema para la industria, el cual estamos tratando evidentemente con la nueva administración actualmente y que, bueno, con mucho gusto podemos elaborar un poquito más adelante hoy en este foro. Muy bien, muchas gracias, Martín. Interesante y bueno, desde luego todo un reto lo que mencionas, ¿no? Por un lado, la independencia energética, la seguridad energética, las importaciones de gas natural, pero también la separación del mismo para que toda la industria a la que tú perteneces tenga ese recurso y suficiente abasto, ¿no?, para producir lo que ustedes hacen. Muchas gracias por tu intervención. Javier, como director de sustentabilidad de Energens, ¿cómo ves el panorama del sector eléctrico a mediano plazo con la inminente publicación de la ley del sector eléctrico? ¿Cómo es el futuro de la generación distribuida y de los proyectos de generación para el ahora llamado autoconsumo? Claro, claro, Daniel. Pues mira, desde el punto de vista de la energía distribuida, evidentemente el panorama es muy, muy positivo.
Recientemente también se publicaron las nuevas disposiciones sobre almacenamiento de energía que si bien no son perfectas, pues acercan un poquito al sector a tener más claridad sobre qué va a significar el almacenamiento de energía futuro, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo en Energens sí es un aumento muy sustancial en la capacidad de generación, sobre todo a partir de fuentes fotovoltaicas. Eh, Vemos que va a haber una curva estilo pato, como la que ya se observa en California en los siguientes años y por consiguiente el tema más importante a seguir va a ser el almacenamiento de energía, ¿no? Aquí lo más importante para la nueva administración y para quien ejecute regulaciones, pues va a ser permitir la entrada de almacenamiento en muy gran escala, ¿no? México tiene un potencial enorme en hidro, en almacenamiento a través de energía eh, un potencial de hidroeléctricas, ¿no? Con muchos sitios potenciales para el almacenamiento de energía en hidro. Y bueno, hay un reto importantísimo. No está claro si las nuevas regulaciones van a poderse poner a la altura, ya que también las empresas públicas van a necesitar generar la mayor parte de la electricidad del país. Hay una tendencia muy fuerte en sostenibilidad hacia la electrificación, que a lo mejor ahorita todavía no la vemos porque ciertos procesos productivos siguen siendo muy caros, para electrificar, pero que sin duda están bajando de precio, ¿no? Entonces, México tiene que estar muy preparado para abordar estos dos retos, tanto de almacenamiento, como de electrificación, ¿no? De procesos industriales y evidentemente de la flota, ¿no? Que ya estamos viendo. Creo que las nuevas regulaciones eh, hacen caso al hecho de que el gobierno no tiene la capacidad completa para generar todo lo que se tiene que generar, ¿no? Entonces, vemos un mercado eléctrico que va a seguir en pie, ¿no? Lo cual es muy positivo porque puede incentivar la participación privada, y no necesariamente toparse con los retos que pudiera tener el sector público, en especial en México, para aumentar la capacidad de generación. Y creo que lo más importante es que las empresas estén a la altura del reto, ¿no? En cuatro ámbitos, ¿no? O sea, uno es la eficiencia energética, ¿no? Creo que va a ser indispensable que cada empresa cuente con un precio al carbono, con una estrategia de eficiencia energética muy bien definida. Número dos son las fuentes de energía, ¿no? A nivel gas en específico, vemos mucho potencial en el tema de biogás, no necesariamente para que las empresas lo adopten a corto plazo, porque existen certificados de biometano que se compran mucho más caros en otros lugares del mundo, pero que sin embargo pueden ser producidos en México, perdón. Este, pero sin embargo es algo que la industria alimenticia tiene que tener muy en la mira, industria alimenticia de residuos. Número tres, son las fuentes quizá híbridas de energía. Nuevamente me voy a la industria alimenticia, donde muchos de los procesos son a baja temperatura y tienen muchísimo potencial de reducir su consumo en combustibles. Y número cuatro, como ya mencionaba, pues es la electrificación, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es que, bueno, sí, está todo este ámbito regulatorio en el corto plazo, ¿no? Que va a afectar de manera positiva tanto a la generación distribuida como almacenamiento, pero que a mediano plazo las empresas sí tienen que estar ya preparadas para dar una transición energética, en muchos casos que ya es viable económicamente, ¿no? Y que no estamos viendo ese dinamismo en la industria mexicana para aguantar los shocks de los que venía hablando Martín, ¿no? Que no tenemos una producción nacional muy estable en gas natural, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que la invitación aquí es a las empresas a ver un poco más a mediano y largo plazo, para blindar esa parte energética. A lo mejor ahorita estamos viendo mucho movimiento en América del Norte en los tratados.
que realmente no sabemos si es política pública o si es algo más que está detrás. Creo que en este año se definirá qué es lo que sucede. Pero ante todo eso, en 4 años habrá una nueva elección, en 4 años el cambio climático tomará una nueva dimensión y las empresas tienen que estar preparadas 100% para el reto, ¿no? En este mundo de alto nivel de incertidumbre en energéticos. Una tendencia que sí vemos es que los precios del gas natural, al menos de la importación, sí van a la baja. Este año tuvimos precios negativos en Huaca. Desafortunadamente no son precios del gas natural generado en México, pero también vemos mucha oportunidad competitiva para reformular contratos que la industria hoy en día tiene con sus suministradores de gas natural, ¿no? Y obtener precios más competitivos. Y esa tendencia creo que va a seguir en el mediano y quizá en el largo plazo, ¿no? Este, y por otro lado, también vemos, no solo a través de la LESE, sino a través de otras regulaciones como los nuevos controles volumétricos del SAT, que los consumos, sobre todo de gas natural, y petrolíferos, van a ser mucho más fiscalizados, ¿no? Entonces, esta es otra oportunidad también para empezar a pensar cuál es la estrategia en torno a combustibles a futuro, ¿no? Es muy importante esta regulación, quizás sea mucho más importante hoy en día que la LESE, en el sentido de que si no se cumple con los controles volumétricos, las multas y las sanciones son muy grandes. Entonces, pues sí, vemos esas tendencias, sobre todo que la industria tiene que estar a la altura de los nuevos retos que presenta la energía, ¿no? Y la regulación energética. Muchas gracias, Javier. Qué balance tan delicado, ¿no? Por un lado necesitamos más gas, pero como materia prima, y también queremos menos gas para el consumo de energía, ¿no? Depende cuál es el denominador, pues tienes que hacer una cosa u otra. Lo que está claro hasta ahorita es que todas las tecnologías de energía limpia y renovable favorecen las dos cosas. O sea, hace 6 o 7 años el índice de independencia energética estaba en 1.2, refiriéndome a que generábamos 1.2 veces la energía que consumíamos en México. Hoy ese índice está en 0.7. Correcto. Y estamos viviendo un momento súper delicado. O sea, si 7/8 del gas natural que consumimos lo traemos del otro lado del río Bravo, pues estamos en manos de todos, menos de gente mexicana. En fin, Correcto, correcto. muy bien, gracias, muchas Sí. gracias, Javier. Oye, Gerardo, insistir, en este nuevo ambiente regulatorio, ¿qué tecnologías emergentes? Porque ya mencionó algunas, Javier, y orientó quizá la discusión un poquito hacia la electrificación, y supongo que cuando hablas de electrificación, Javier, estás hablando de energía térmica. ¿Qué tecnologías Correcto. emergentes visualizas desde Ecopulse para resolver los temas de sostenibilidad en la industria y bajar el consumo, por ejemplo, de gas natural para temas de energía, para que la gente que lo necesita como materia prima pueda disponer de más? Claro que sí, Daniel. Pues mira, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a este panel. Muchas gracias a Neuron por considerarme. Nosotros aquí siempre nos hemos enfocado en proyectos, pues lo que denominamos generación distribuida. Y aunque yo creo que una de las tecnologías que más está en boga, como bien ya lo dijo Javier, que viene siendo el tema de almacenamiento, que es clave para todo, literal, y hablando de almacenamiento, sabemos y todo el mundo dice ahorita almacenamiento y lo primero que te imaginas es una batería, que al final es una batería, pero hay muchísimas formas de almacenamiento. Javier lo dijo súper bien, almacenamiento empresas, almacenamiento, o sea, ahorita en diferentes países nórdicos están almacenando calor en arena, literal, para luego producir energía. Entonces, yo siempre he enfocado y siempre he dicho que no vamos a solucionar el problema con una sola tecnología. Esa es la realidad de las cosas. El problema no se va a solucionar con una sola tecnología. Para mí, la palabra clave en este momento es las microredes. Siempre hemos sido de la visión de que tenemos que pensar
que para poder tener una matriz energética completa, tiene que estar compuesta por muchos elementos y tiene que estar, desde nuestro punto de vista, obviamente hay muchas discusiones de eso, un poco más descentralizada, con la capacidad que se está dando ahorita a las empresas de producir un poco más de la energía que pueden consumir, pero la red también tendría que tener la capacidad de descentralizar tanto su producción y tener mayor, vamos a decir, fuentes de generación más pequeñas. Si lo ves en mercados eléctricos más, vamos a decirle, más desarrollados, o sea, tú puedes pasar por carreteras en Europa y vas a ver cada 2-3 kilómetros una granja solar de 2 megas, de 3 megas, de 5 megas, cuando aquí no podemos, bajo, vamos a decir, la regulación actual, esperemos que esto ya vaya a cambiar bastante, ¿ok? Pues visualizar un proyecto que sea menor de 20, 30, 40, porque no nos permiten las leyes hacerlo de manera correcta. Entonces, yo siempre enfoco el tema hacia el concepto de microred. No nada más oye, no nada más voy a producir, me voy a poner un generador de una cogeneración, estamos haciendo varios proyectos de cogeneración muy padres, pero combinar la cogeneración con una fuente renovable, al mismo tiempo con un sistema de almacenamiento, y nosotros mismos, no nada más, vamos a decir, generemos, porque todo el mundo cree que producir vamos a resolver el problema. Al producir, a veces al producir de más, generamos más problemas a la red de los que estamos resolviendo internamente. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente autónomos para que lo producir, almacenar, controlar. Hay otro concepto para mí que es súper importante, Daniel, y lo visualizo muy, muy específico, en el sentido de que siempre hemos sido un país que genera energía tratando de seguir la carga. ¿Okay? O sea, estamos tratando de machar lo que producimos contra lo que consumimos. Cuando tenemos que pasar a ser un país, y no me refiero a la red eléctrica, me refiero a todos los consumos, ¿okay? Por ejemplo, una planta que produce la energía, la almacena de cierta forma en X números de tecnologías y la inyecta ya sea de manera estable o hace que la batería siga el consumo que requiere. Pero la producción puede maximizarse en todo momento. Hoy tenemos proyectos en los cuales tenemos que literalmente mitigar la generación por temas de que no pueden llegar a la red o problemas en algún punto de interconexión, o inclusive hemos llegado a inyectar demasiado que generamos algunos problemas como tal. Entonces, para mí, la clave está en que tenemos que dejar de pensar en una tecnología y pensar en una microred inteligente que controle todas las diferentes tecnologías que pueden haber. Nosotros y te lo digo con toda franqueza, hemos avanzado muchísimo en la cogeneración en los últimos años, debido a todos los factores que ya mencionaron ustedes, pero como tú bien dices, en cualquier momento pican un botón o cierran la llave de allá arriba, ¿ok? Y entonces, ¿qué? Se nos van los precios para arriba, se nos ponen los proyectos para completo. Entonces, nuestros proyectos se han enfocado a hacer un mixture de todas las diferentes tecnologías. Ahora, ¿cuál es la que más está en boga y de moda y digamos que está teniendo su auge, su bajada de precio impresionante? El almacenamiento. La parte de almacenamiento de baterías creo que es algo que en los últimos 2 años hemos visto un cambio dramático en cuestiones de costos, y ya estamos viendo una mayor aceptación por parte de las empresas a esa tecnología que era un poco, llámale, desconocida en ese sentido. Entonces, yo creo que lo tenemos que enfocarnos a un conjunto global, a un tema de microredes, y no es fácil. Operar una microred conlleva una enorme complejidad en sistemas de control, en cuándo entra una tecnología, cuándo entra la otra, cómo operas, cómo controlas y cómo regulas los parámetros para que tengas una energía estable dentro de tu microred. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Sí, efectivamente, opino lo mismo. Las microredes es una extraordinaria alternativa para la industria. Es una de las soluciones de la generación en sitio, ¿no? Yo creo que generar en sitio y tener, digamos, que la generación distribuida, no distribuida por el término legal, sino distribuida en el sentido de que se genera en el sitio donde se consume, pues aumenta la eficiencia, desde luego reduce a cero las pérdidas por transmisión y tiene muchísimas ventajas.
Qué bueno que se están dedicando a lo que haces. Y bueno, tengo que comentarlo. Nosotros también desde Electriz nos dedicamos al tema de cogeneración y vemos una oportunidad en este nuevo mercado o nuevo ambiente regulatorio. Muchas gracias, Gerardo. Martín, aunque falta muchísimo por hacer, de alguna manera la descarbonización de la energía eléctrica lleva ya un buen camino avanzado en México. Estamos lejos todavía de llegar a donde queremos, pero digamos que el camino, y ahora con esta regulación, está todavía empedrado, pero ya hay camino, ¿no? Esto, usando la figura de suministradores calificados, los industriales pueden adquirir con relativa facilidad esta energía limpia que finalmente descarboniza y que abona a dejar de consumir el gas natural que por otro lado necesitas como materia prima, ¿no? O sea, ustedes pueden ser, como sector químico, sin ser yo experto, pero se ve que pueden ser beneficiados por esos dos motivos, ¿no? Tu reducción de costos y mayor disponibilidad de gas. Su granito de arena está ahí. Te tengo dos preguntas. ¿Crees que el ambiente regulatorio, político y económico detonará inversiones en el sector de energía limpia? Y si no son suficientes estos cambios en el ambiente, ¿qué le recomendarías tú a la nueva administración para que así sucediera? Es una muy buena pregunta, muy actual, además, porque hemos tenido recientemente encuentros periódicos constantes con la nueva administración, con la cual tengo que reconocer que tenemos un diálogo mucho más honesto, mucho más abierto y con muchas más oportunidades de poder realmente conseguir un acuerdo, ¿no? En términos de cuáles son las necesidades y qué es lo que buscamos como industria. Y insisto con esto, no solamente como industria química, petroquímica, sino también de alguna manera como responsables, corresponsables también, si se quiere, de un sinfín de otras industrias en las cuales jugamos un papel muy importante como sector esencial, ¿no? De proveeduría de insumos, de materia prima, de tecnología, que permite que después otros sectores puedan desarrollarse, ¿no? Entonces, primero principal, quiero decir que realmente el diálogo, incluso desde la época de campaña con las dos candidatas y particularmente con el equipo de la doctora Sheinbaum, ha sido muy positivo en ese sentido. Hemos tenido un acercamiento mucho mayor y mucho más intenso comparado con lo que hemos tenido en el sexenio anterior, ¿no? Lamentablemente era una gran limitante que existía. A ver, vamos a tratar de responder un poquito las preguntas. En la parte regulatoria, evidentemente, somos fervientes creyentes de que deberíamos tratar de eliminar o reducir la regulación en lo que es la industria petroquímica, que viene de la mano de la iniciativa de la ley del sector de hidrocarburos que tú mencionabas anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a pasar a tener una industria sobreregulada, ¿no? En el contexto de la ley del sector de hidrocarburos, lo cual evidentemente va a generar o va a venir a fortalecer aún más, lamentablemente, las desventajas que tenemos versus los mercados de referencia que México tiene, ¿no? Entonces, para la economía mexicana, para el desarrollo que queremos tener, necesitamos mantener un enfoque flexible, evidentemente. Necesitamos también entender que necesitamos estar alineados a las mejores prácticas internacionales. Esto es lo que va a fomentar el crecimiento de la industria, esto es lo que va a traer ese bienestar que estamos buscando, ¿no? La industria petroquímica mexicana ha operado siempre conforme a las mejores prácticas internacionales y normatividad nacional por más de probablemente 60 años de existencia. Entonces creo que esta regulación adicional a la cual nos quieren sujetar como industria, creo que va a generar una barrera de desarrollo natural del sector, ¿no? Entonces, para eso justamente respondiendo a tu pregunta, hemos hecho propuestas concretas que nos ayuden en esta desregulación, propuestas que hemos hecho a la Secretaría de Economía,
que tienen que ver con la mejora regulatoria, con la facilitación del comercio y con la modernización aduanera, ¿no? Que si yo me pongo a pensar, son tres de las áreas de mayor vulnerabilidad de infraestructura, si se quiere, que tenemos actualmente, ¿no? Y ahí entramos más en lo específico, ¿no? Te puedo hablar de instrumentar plenamente anexos existentes del USMCA, del TMEC, del cual pudiéramos todos como industria beneficiarnos. Está la parte regulatoria o facilitación del comercio, que tiene que ver con preverificaciones de Profepa, que tiene que ver con precursores químicos, tiene que ver con la modernización de las instalaciones en aduanas como principalmente Veracruz y Coatzacoalcos, tiene que ver con el famoso tema de la modernización de la ventanilla única de comercio exterior, tiene que ver con permitir las operaciones de importación de químicos fuera de lo que es lugar distinto al autorizado, el famoso LDA, que creo que ustedes habrán escuchado también. O sea, hay varios temas que hemos atacado, que hemos presentado, soluciones o propuestas alternativas, lo cual creo que ayudaría al sector enormemente, principalmente con lo que es el sector de Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, eso está, ¿no? De alguna manera. Es un poco respondiendo a esa parte de la pregunta. Y recuérdame el otro tema que querías que toquemos. No, a ver, la segunda pregunta, perdóname, es como un gran representante y conocedor de la industria química global, que lo eres, platícanos si hay interés en tu sector a acercarse a una descarbonización. Y digo acercarse porque descarbonizarse totalmente no creo que sea posible, pero hay intención de acercarse a una descarbonización total en los procesos productivos. Por ejemplo, Sí, por descarbonizando la generación de energía térmica, o están tranquilos, o, perdón, esta pregunta va a ser más adelante, o tienen que ser empujados regulatoriamente para encaminárseles. No, todo lo contrario. Yo creo que, sobre tu último comentario, creo que nos pasa en muchos sectores, caminamos más rápido de lo que caminan las autoridades regulatorias. O sea, no es que necesitamos ser empujados por el sector regulatorio. El primero que determina la agenda para nosotros es el mercado y el mercado de nuestros clientes. Me gustó mucho los comentarios de Gerardo. Yo lo traduzco eso en ecosistemas que necesitamos crear, ¿no? La transición energética va a necesitar de todos. No hay una solución, no hay un one fits all, no hay una solución que sea única. Vamos a tener que tomar mano y hacer uso de un sinfín de tecnologías y distintos tipos de tecnologías y plataformas que nos ayuden a garantizar la transición energética. Nosotros particularmente lo vemos esto desde dos aspectos. Desde el aspecto o sea, lo que es sustentabilidad, lo que es economía circular, lo que es energías verdes, lo que es las alternativas que tenemos que traer al mercado, lo vemos desde dos puntos de vista. Primero, cómo nosotros hacemos nuestros propios procesos, nuestras propias plantas, nuestra producción, nuestros productos, nuestra entrega de productos, o sea, toda la parte operativa de nuestro negocio es lo que nosotros llamamos el famoso carbon footprint, o sea, el footprint. Pero después a nosotros nos gusta hablar mucho de lo que es el handprint. Y el handprint es todos los productos y tecnologías que tú puedes ofrecer a tus clientes, a nuestros clientes, que van a traer una solución de próxima generación en términos de aplicación de producto, de la sustentabilidad del proceso de nuestros clientes. O sea, nos interesa entender a lo largo de la cadena de valor lo que nuestros productos pueden contribuir y pueden hacer para nuestros clientes tengan mejores soluciones para lo que el consumidor final al final del día está demandando. Entonces, nosotros lo separamos entre el carbon footprint, el famoso footprint, que es como nosotros hacemos las cosas, y después está el handprint, que es el impacto que nosotros tenemos al tocar las cadenas de valor en las cuales participamos con los productos y tecnologías que nosotros tenemos. Para eso no necesitamos, evidentemente, del empuje del sector regulatorio. Al contrario, el sector regulatorio es como que muchas veces nos gustaría tener una agenda más común que nos permita desarrollar todo esto con mayor velocidad y con mayor atino. Quien va a determinar la agenda de sustentabilidad, de descarbonización y de agenda verde en todos los sectores donde la industria química participa, no van a ser tampoco necesariamente las decisiones que se toman hoy a nivel gubernamental.
la decisión la va a tomar el mercado. La pregunta es cómo podemos garantizar todo ese ecosistema que necesitamos para garantizar esa transición y segundo, ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿No? O sea, no tenemos que solamente hablar de todo lo que esté disponible como fuentes renovables, como fuente de descarbonización, como ecosistema para garantizar la transición energética en todos los sectores de la vida donde participamos, sino a qué costo, ¿no? Necesitamos además garantizar que sea de una manera sustentable desde el punto de vista económico. Eso es todo un tema, eso es todo un tema, Martín. Oye, comentar nada más, nosotros somos usuarios del handprint de Boric, tengo que decirlo, Okay. y promotores. Para que lo sepa el público, me atrevo a hacer un comercial, si me lo permites, Martín. Claro. Boric es productor de las mejores membranas para separar el metano del dióxido de carbono en procesos de biogás. Me imagino que a ese tipo de productos te refieres cuando hablas del handprint. Ese es uno de los mejores ejemplos, Daniel, de nuestro handprint, de nuestro Next Gen portafolio, el portafolio de productos de próxima generación con el cual aspiramos a contribuir sustancialmente al negocio de la empresa. Y la tecnología que tú haces mención es el Sepuran, que son las membranas para separación de biogás, por ejemplo, de biometano, para poder justamente, como sí lo hacemos, en eso sí en México lamentablemente estamos un paso atrás todavía, que es la posibilidad de poder generar biogás y poder volver a inyectarlo para el uso no solamente industrial, sino para el uso particular de los hogares. Y eso ya lo estamos haciendo en Europa, lo estamos haciendo en Brasil. Ahí sí necesitamos, evidentemente, de un marco regulatorio que nos permita poder operar y las empresas como ustedes puedan participar activamente, ya no solamente para uso propio, sino también incluso para uso de las poblaciones donde habitamos. Veo a Javier asintiendo y sonriendo. ¿Por qué no elaboras un poco más en este tema del biometano, Javier, por favor? Supongo Justo. que Sí, tienes sí, la cabeza sí. llena de ideas. Claro, claro. No, el biometano es un tema interesantísimo. Creo que hay muchísimo potencial en México, todavía por explotar. Y muchas veces las barreras percibidas para generar biometano realmente, pueden ser superadas, fundamentalmente a través de créditos de biometano, ¿no? Que hoy en día tienen muy buen precio en el mercado. Entonces, las barreras que vemos hoy en día fundamentalmente, pues en parte son regulatorias y no necesariamente del gobierno, sino son de las entidades que tienen la capacidad de emitir los créditos de biometano, ¿no? Hubo un boom de proyectos de biogás, con el mecanismo de desarrollo limpio de la ONU hace a lo mejor 15, 20 años, ¿no? Este, Hoy en día lo que estamos viendo es que muchas de esas plantas ya están dejando de generar biogás o biometano, ¿no? Llegaron al final de su vida útil y necesitan un revamp, en el que las membranas además tienen un rol muy fundamental por cómo funciona la regulación de estos créditos de biometano, ¿no? Entonces, creo que ahí vemos muchísimo potencial, aún con precios negativos del gas natural que se han llegado a observar, ¿no? O sea, eso es muy interesante. Este, entonces, desafortunadamente no es nada de lo que las empresas podrán tomar crédito, ¿no? O sea, si produces biogás no puedes decir, oye, y vendes los créditos de biometano, tú ya no puedes decir, reduje mi huella de carbono, ¿no? Eso es muy fundamental. Pero el potencial en México ahí está. Em, no, desde luego no es un potencial que aplique para todo el mundo ni en todos los lugares, pero bueno, hay buen potencial ahí para créditos de biometano. Y pues bueno, es nuevamente ciertas industrias, ciertos lugares. Lo ideal es que estos lugares estén ubicados cerca de ducto, ¿no? Para poder mandar biometano a ducto, que tiene precios mucho más atractivos, comprados en el extranjero. Y aquí creo que me voy a adelantar a lo mejor a una pregunta del público, pero es cómo vemos este tema de los créditos de biometano
dada la nueva administración en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ahorita no estamos viendo mucho ataque en el tema de sustentabilidad. Sí ha habido ciertos escándalos de que salen ciertas instituciones financieras, de grupos de sostenibilidad, de así. Lo que vemos más bien es menos, por decirlo de una manera muy coloquial, menos cacareo del tema, pero la corriente que va debajo y el impulso, ese no cesa. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Eh, Contestando ahí las preguntas de créditos de biometano, ¿no? Y Muy de bien, Javier. biometano. Muy bien, y antes de pasar con Gerardo, insistir un poquito. ¿Tú ves alternativas en la generación de energía térmica para la industria, para el comercio, para los hoteles? Porque porque siempre hablamos de descarbonizar. Digo, ahorita el biometano evidentemente es para temas de energía térmica, pero también el biometano no va a satisfacer ni el 5 o 7% del volumen de gas natural que se consume en este país para efectos de energía térmica. O sea, Correcto. no hay vacas suficientes en No, México para generar el biometano para sustituir todo el gas. ¿Qué otras 100%, ¿no? alternativas ves tú para terminar descarbonizando la industria? Olvidando o Sí, dejando de lado un poquito lo eléctrico ya, ¿no? olvidando un poquito lo eléctrico. Mira, hoy en día, a ver, sigue siendo cara la electrificación, sobre todo a procesos de alta temperatura, ¿no? 800 grados, cosas así. El mercado, o más bien los precios de mercado hoy en día no lo permiten también. Precios de mercado me refiero tanto a gas como electricidad, ¿no? El gas es muy barato, la electricidad es cara, hoy en día en México. Pero yo siento, Daniel, que las barreras vienen un poquito por otro lado. Hoy en día, y no estoy generalizando todas las empresas, vemos todavía estrategias de sostenibilidad muy incipientes, o sea, que no tienen conectadas todas las piececitas. Se siguen enfocando como en alternativas a lo mejor ya de hace unos 10 años en México, ¿no? De, oye, reciclaje, cosas así, y no se está viendo de una manera muy holística el tema de la sustentabilidad. Y ahí se nos escapan muchas oportunidades de electrificación, tanto térmicas como de ahorro y en otros lados, ¿no? O sea, esa función de sostenibilidad todavía no está muy cuajada en gran parte de las empresas, ¿no? Y eso hace que de repente se escapen ciertas alternativas, cosas así. Por otro lado, sí algunas tecnologías pues están en estadios muy tempranos, ¿no? De más que desarrollo de conocimiento, de experiencia previa en México, etcétera, ¿no? O sea, es otra de las barreras que vemos. Y otra de las barreras que también estamos viendo es una incertidumbre en las empresas de cómo reportar o sea, en fin, las regulaciones para reportar emisiones de gases de efecto invernadero están claras, pero todavía las opciones de compensación, pienso yo personalmente, siguen siendo de muy mala calidad y muy baratas, ¿no? Y entonces vemos todavía muchas empresas que salen por la vía rápida en lugar de tener una estrategia muy coherente de descarbonización, curvas, de costos de mitigación bien establecidas, bien investigadas, bien hechas. Vemos todavía mucha dispersión por ahí, comprando certificados o créditos de carbono de muy mala calidad, que son el 90% de lo que se genera en México, en nuestra opinión, le falta mucho desarrollo, ¿no? Entonces, por ahí todavía vemos barreras, pero creo que en industrias a lo mejor de baja temperatura el potencial es gigante. Eh, Como mencionábamos hace rato, las regulaciones que vienen en materia de energía, pues deberían de ser también una oportunidad para las empresas para empezar a reducir consumos debajo de los umbrales de reporteo, ¿no? O sea, eso es muy crucial. Este, y sí, ahí están las oportunidades. Creo que nos falta un poquito de empuje y de estructura para empujarlas bien, bien, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí. Pues abordan, Gerardo, abordan Martín y Javier, y tú también abordaste un tema de que no hay one size fits all, ¿no? O sea, necesitamos tomar de aquí, de allá y resolver aquí y allá para en realidad acercarnos a un planeta
con una seria reducción de emisiones que permitan controlar los cambios de temperatura que tienen los efectos que todos conocemos como devastadores. Gerardo, abórdanos o elabora un poquito más el tema de soluciones alternativas, y quizás saliéndonos un poquito de la generación únicamente en sitio, también hablar un poquito de generación remota. O sea, ¿qué ves tú desde tu podium? ¿O cómo puede aportar nuestro sector, y me refiero al sector de, digamos, de consultoría y expertos en temas de energía? ¿Qué puede aportar este sector mexicano a la industria global? Es una pregunta demasiado abierta, Daniel, pero bueno, vamos a ver por dónde empezamos. Yo creo que el sector mexicano es muy aventado, te lo digo con toda franqueza. Creo y confirmo con Martín que a nosotros nadie, bueno, el gobierno no nos tiene que estar empujando a hacer las cosas. O sea, no somos el país, pues llámale por toda nuestra situación geopolítica, lo que estamos sentados esperando a ver qué hacemos. Siempre hemos sido muy propositivos. Nosotros también hemos participado o tratado de participar desde nuestra división de toda la parte regulatoria en la empresa, en dar opiniones, en mostrarnos más propositivos de qué se debe de hacer, pues en nuestro tema en la generación distribuida. Pero al final del día, si me preguntas a mí, y yendo un poquito más a lo que dijo Martín, yo te regreso a lo que platicabas tú. Yo siempre le he dicho a la gente que el consumidor final, Martín lo comentó, es el que manda. Si el consumidor final exige a las empresas productos o procesos más limpios, de mayor sustentabilidad, de mayor eficiencia, de mayor todo, y se empieza a dar cuenta de quiénes son y empezamos a seleccionar, que esto en México, digamos que desde mi punto de vista va un poco mucho más atrasado que otras partes del mundo, pero sí te puedo decir que en otras partes del mundo ya hay una, pues llámale, preferencia al consumo de productos de empresas que tengan un mayor, pues, proceso de sustentabilidad o que tengan un mayor enfoque a reducir su huella de carbono. Entonces, ese punto para mí era muy importante complementarlo, porque creo e invito al consumidor final a exigir más de los productos que consumes, sea el producto que sea. Al final del día todos los productos tienen un proceso productivo y todos tienen un proceso de consumo y contaminación. Entonces, por allá me gustaría empujarlos mucho. Una de las iniciativas que yo siempre he querido hacer, que no lo he hecho, Daniel, y siempre lo menciono porque creo que es importantísimo, ¿okay? Yo creo que debo de enfocarme yo un poco más, ¿okay? Y mucho de eso lo hago desde mi podcast, por eso estoy en el estudio del podcast ahorita, pero en tratar de que la gente tenga mayor conciencia de la huella de carbono que generas tú como persona. ¿Okay? Creo que es la base de entender, yo en mi estilo de vida, no sé, una hora de coche que hago al día, en el número de vuelos que tomo, cuál es mi huella de carbono y cuál debe ser mi proceso para mitigarla. Entonces, pero bueno, regresando un poquito más a lo que tú preguntabas, decía, yo creo que México siempre ha sido un país de empresas muy propositivas, un país de empresas que a pesar de los grandes retos, falta de regulaciones o como le quieras llamar, siempre estamos en pro de buscar la diferente solución. Y yo me remontaría más a lo que mencionaste un poquito. Yo creo que lo que se tiene que pasar fuera del ámbito de la generación distribuida para que tengamos una red más sólida, resiliente, con mejor, vamos a decir, menor huella de carbono, con todo, es vamos a decir, que se den los mecanismos y los medios para la implementación de pequeñas centrales de generación, ¿okay? Que puedan aprovechar las diferentes cualidades del ambiente geográfico de México. ¿Okay? México es un país demasiado rico en recursos naturales. Tenemos zonas que son
impresionantemente rentables para el tema eólico. Tenemos zonas que son impresionantemente rentables para el tema hidráulico, otras que son impresionantemente rentables para el tema fotovoltaico. Y las reservas de litio, que ni se diga, tenemos unas reservas de litio más grandes del mundo. Entonces, yo creo que lo que necesita México es un impulso mayor, ¿ok? Obviamente involucra todo, la parte regulatoria, involucra el consumidor exigiendo algo más, involucra a las empresas que seamos más aventadas, y digamos que donde nos quedamos un poquito cortos, Daniel, que también invitaría, creo que el sector académico debe de estar más presente en esto, pues nos quedamos un poquito cortos en el desarrollo de tecnología desde mi punto de vista en el sector eléctrico. Creo que necesitamos más temas de investigación, más apoyo gubernamental para el desarrollo de productos, más temas de emprendimiento, porque los recursos los tenemos. La realidad de las cosas es que los recursos los tenemos pues, toda la infraestructura, o sea, al final del día toda la palabra mágica, el nearshoring que todo el mundo habla, ¿okay? Hay mucha capacidad de productiva en México, frenada por el sector energético, desde mi punto de vista, hasta cierto punto, ¿ok? Pero creo que lo que necesitamos es una mayor participación en el tema académico, en el desarrollo de productos, en el poder tener la facilidad de desarrollar productos. Y te lo dice alguien que mi pasión, Daniel, es desarrollar productos. Digamos, una de las principales características que tenemos nosotros es que no nos quedamos con los productos que hay allá afuera, sino terminamos siempre desarrollando nuestro producto y muchas veces no tenemos los medios para llevarlo a algo grande. Te voy a poner un ejemplo clarísimo. El tema del IMS, me imagino que muchos no van a saber, pero Javier seguramente sí, el tema del famoso Energy Management System, ¿ok? Con el que hemos trabajado en muchos proyectos para la parte de microredes y para el tema, ha sido bien difícil, y te lo digo con toda franqueza, ver que empresas extranjeras acoplen su producto a las necesidades del mercado mexicano. Y cuando te digo necesidades del mercado mexicano, porque las de nosotros son extremadamente básicas, y ese tipo de productos en Estados Unidos, en Inglaterra, pues obviamente tienen funcionalidades muchísimo mayores de las que usamos nosotros, pero nos quieren cobrar el precio de eso para nuestros proyectos. Entonces, nosotros tuvimos que literalmente, y es uno de muchos ejemplos, hacer a un lado ese tema y decir, bueno, vamos a desarrollarlo. Pero también te voy a ser bien franco, no tenemos ayuda de nadie, ni de la academia, ni de instituciones, ni de nada para agarrar y decir, oye, desarróllate este producto, impúlsalo para que se convierta a un nivel de un IMS que opera en mercados de mayor magnitud. Entonces, creo que falta mucho en ese tema. Creo que ahí, pues, tanto la academia como las autoridades pueden intervenir muchísimo para facilitar el tipo de desarrollo de nuevos productos, porque sí creo que hay mucho talento en México, te lo digo con toda franqueza, y creo que ese talento lo aprovechan otros países más que México. Quisiera comentar, abonando a lo que dijo Martín, y olvidé comentarlo en la última intervención, Martín, pero lo comento ahorita. Qué bonito es escuchar a un industrial decir que encuentra en este gobierno oídos, ojos y cabeza. Y lo tengo que reconocer, evidentemente yo soy primero empresario industrial y demás, pero sí se nota una gran diferencia. Tengo que comentar, soy presidente de Cogenera México también, y desde Cogenera hemos encontrado eco en las autoridades que hoy dirigen nuestro país. Y lo quiero comentar porque también desde la Secretaría de Economía se lanzó, Gerardo, un programa para relanzar el sello Hecho en México. Y hoy es una realidad. Hay toda una estrategia que no podría ser más oportuna, francamente, dadas las circunstancias geopolíticas y el tema de tarifas que al principio tocaba Martín. Es una estrategia súper oportuna para posicionar
a México en el mundo. Como bien dijiste, Gerardo, en México hay gente muy capaz, está haciendo muchos productos nuevos que tienen que ver con sustentabilidad, como handprint, y muchas industrias que están haciendo su esfuerzo para reducir su footprint. Me encantó, Martín, el handprint y el footprint. Pero bueno, entonces quiero reconocer en este momento de verdad el cambio de actitud eh, que hay en el gobierno para bien y el impulso que está tomando esta iniciativa, de hecho, en México, y quiero ser pues un portavoz sin que me lo hayan pedido y nada más con el interés de promover a la industria mexicana, ¿no? Pero bueno, comentar por último, quizá tenemos pocos minutos, la biomasa como fuente de energía térmica, les voy a dar un dato, en México se genera suficiente biomasa para dejar de importar gas natural. ¿Sí? O sea, si aprovecháramos buena parte en un balance de energía de Excel de 4 celdas por 4 celdas, no más, o sea, no hay un estudio doctoral al respecto, pero se genera suficiente biomasa para dejar de importar gas natural en México. Entonces, el tema de la biomasa como fuente de energía limpia, renovable para la generación de energía térmica, el uso de bombas de calor industriales en conjunto con la recompresión mecánica de vapor, el uso del biometano que ya tocamos, sobre todo con la próxima a salir nueva regulación, porque ya está en la sala de parto. Esa regulación ya está a pocos días o a pocos meses, está lista para anunciarse. Lamentablemente le ganó el tiempo al tiempo y probablemente lo anuncie la Comisión Nacional de Energía y no la Comisión Reguladora de Energía. La energía solar térmica, son todas estas tecnologías y combustibles que descarbonizan totalmente la generación de energía térmica. Sin embargo, dada la competitividad del gas natural, estamos en 90 o 100 pesos el gigajoule, descarbonizar la energía térmica en niveles industriales y además obtener un ahorro que permita obtener un retorno de inversión se antoja complicado. La pregunta quizá ya quedó, y va para los tres, la pregunta quizá ya quedó contestada diciendo que el consumidor es el juez despiadado que en algún momento nos va a castigar si nosotros seguimos produciendo o generando productos que tengan una huella importante de carbono en nuestro planeta. Pero ¿cómo adelantar, Martín, Javier, Gerardo, cómo adelantar esa capacidad del consumidor final para que se convierta en ese juez despiadado, que nos castigue o nos premie el comportamiento y la responsabilidad climática que tenemos todos? Y esa es una pregunta para los tres. Quien la quiera tomar, y perdón, tenemos 8 o 9 minutos en total. Mira, adelante, Javier, adelante. No, adelante, Martín. Perdón, Gerardo. Mira, yo únicamente haría la diferenciación entre los clientes B2B y B2C, ¿no? En el B2C lo siento un poquito más complicado. Hoy en día, no hay una encuesta, al menos no he visto ninguna encuesta en México donde la gente sepa realmente cómo reducir su impacto ambiental, ¿no? Y hay veces, yo que he trabajado mucho en el medio más B2C, vemos una desinformación total y completa, ¿no? Entonces, cuando las alternativas más, digamos, de mayor impacto para reducir el impacto ambiental están en la dieta y sobre todo reducir el consumo de res, perdón, y de lácteos, la gente lo está viendo en apagar las luces, que las hemos medido miles de veces y sabemos que no son, lo más grande. Sin embargo, yo sí veo muchísima más oportunidad en la reducción de riesgo en las cadenas de suministro a nivel B2B. Ya hay muchas empresas y muchas empresas grandes en México que están pidiendo el reporteo de la huella ambiental, o que están reportando el alcance 3 en sus inventarios, ¿no? Eso es súper importante, ¿no?
Creo que todavía existen muchas deficiencias para el reporteo de alcance 3. Para los que no sepan, el alcance 3 son de los productos que se compran, ¿no? No son las emisiones por uso de electricidad o las emisiones directas de las empresas, ¿no? Existe ahí todavía mucho espacio para moverse, pero creo que hoy en día el mayor impacto lo van a determinar las estrategias B2B más que B2C, que requieren una campaña más concertada, mediática, y en todo el ruido mediático que se ve, lo veo un poquito complicado, al menos en el corto plazo, ¿no? Ok, Javier, gracias. Martín, ¿quieres elaborar sobre el tema? Sí, rápidamente. En realidad, varios ejemplos. Me gusta mucho tu pregunta porque es algo a lo cual nosotros como industria de especialidades de todas las líneas, más de 10 líneas de negocios con las cuales participamos en todas las cadenas de valor prácticamente de industriales y de producción, eh, y sin entrar en detalles, nos hemos dado la tarea desde hace un tiempo a trabajar en lo que nosotros llamamos estrategia de push and pull. O sea, muchas veces en esto de buscar la aceptación a lo largo de las cadenas de valor en las cuales participamos, tienes que definitivamente no trabajar exclusivamente en el área donde tu producto, tu tecnología tu solución eh, aporta algo, sino que también a veces hay que trabajar con los distintos actores en la cadena de valor, incluso con el consumidor final. ¿Por qué? Porque no siempre hay que cambiar también un poco el mindset sobre el menor costo versus el mejor costo. Y lo que tú puedes aportar en un parámetro X de la cadena de valor, si los distintos stakeholders no se hablan, es donde vas a perder tu batalla. Es hacer entender que quizás lo que puede ser diferente, lo que puede ser incluso más caro inicialmente, tiene un mayor valor al final de la cadena de valor. Eso es lo que nosotros llamamos push and pull. ¿Por qué? Porque por un lado presionas, pero por otro lado tienes que jalar. Porque si los demás no jalan junto contigo, por más presión que hagas tú aquí, no vas a lograr tu objetivo. Entonces, para mí es exactamente eso, la forma en hoy poder movilizar temas que tienen que ver con sustentabilidad, que tienen que ver con productos innovadores, que tienen que ver con productos de handprint. Tienes que trabajar indefectiblemente a lo largo de toda la cadena de valor y para eso necesitas en tus organizaciones esa capacidad de entender cómo actuar a lo largo de toda la cadena de valor y sobre todo cómo operar en un ambiente de push and pull. En algún momento tienes que empujar, en otro momento tienes que jalar. Entonces me parece que es exactamente esa la estrategia y no voy a entrar en detalles porque nos llevaría mucho tiempo. Nosotros tenemos casos de mucho éxito de productos alternativos que hemos podido traer para solucionar temas de sustentabilidad, pero que necesitábamos indefectiblemente llegar no solamente al retailer, sino inclusive al consumidor final que esté dispuesto a entender el porqué de las cosas. Muy bien, qué interesante. Una buena combinación, el B2B, B2C y el push and pull. Sí. Pero se antoja complejo. Seguramente es todo un reto, Martín, y estoy seguro que lo han hecho muy bien. Gracias. Gerardo, ¿quisieras comentar al respecto, por favor? Mira, pues yo creo que ya no quiero sonar repetitivo. Yo creo que Javier y Martín ya lo expresaron perfectamente. ¿Okay? Al final del día hay que diseñar productos que el cliente o el consumidor esté dispuesto a pagar. ¿Vale? Pero yo cerraría algo bien sencillo, Daniel. Es nuestra responsabilidad. Tú decías, ¿cómo le hacemos para que el cliente final sea más exigente? Es nuestra responsabilidad educar. Es nuestra responsabilidad compartir el conocimiento que tenemos de lo que hacemos y es nuestra responsabilidad. Y hoy, honestamente, ya los medios de comunicación, las redes sociales, todo nos permite. Lo que tenemos que hacer es salir a hablar del tema, salir a tocar el punto, a tener esas conversaciones duras con la gente, porque hay mucha gente que te va a decir, no, yo prefiero lo más barato, y la palabra lo más barato es una de las palabras que más odio en mis 17 años de carrera, literal,
¿ok? Es la palabra que he tratado de olvidar, pero somos un país que se rige mucho por eso. Entonces, yo lo cerraría con que es nuestra responsabilidad y creo que estamos aquí porque entendemos esa responsabilidad y queremos cumplir con esa responsabilidad de salir a dar ese mensaje y crear conciencia. Vamos a quitar la palabra educar, crear conciencia de lo que estamos haciendo como humanidad y lo que deberíamos estar cambiando si queremos, el famoso discurso de toda la vida, dejar un mundo para las siguientes generaciones. Entonces, yo me lo tomo, como digo, en nuestra responsabilidad de salir a dar esa creación de conciencia. Muy bien, pues de mi parte tengo que decir que he gozado de este panel. De verdad estuvo súper interesante con cosas muy, quizá técnicas, muy puntuales, pero también con cosas filosóficas que desde luego abordan desde un lugar pues más alto toda esta acción. Martín, muchísimas gracias por tu participación. Gerardo, Javier, un gusto, de verdad. Muchísimas gracias a Neurón por permitirme moderar este panel. Y bueno, pues les agradezco a todos nuevamente. Enhorabuena y mucho éxito.